Bienvenidos oyentes de Radio Sefarad a esta nueva edición de Revista de Medio Oriente, el programa de Masa Gabriel aquí en Radio Sefarad. Hola Masa. Alejandro, ¿cómo estáis? Bueno, encantado de volver a saludarte aquí en este espacio en el que hablas a los oyentes de medios de comunicación, de temas relacionados con Israel, cosas que encuentras por la red, en las redes sociales en concreto, porque hoy nos hablas de eso, de cómo abordáis el tema de las redes sociales. Sí, las redes sociales son un tema, lo hemos comentado ya aquí alguna que otra vez, pero es muy interesante porque todavía, está todo por descubrir. Ya lleva un tiempo el mundo de las redes sociales, pero está empezando a cobrar un interesante papel dentro de lo que es la información. Siempre hablamos, cuando queremos denostar las redes sociales, Twitter, etcétera, hablamos de los trolls, de la gente que anónimamente viene a comentar, de las personas que a lo mejor tienen, miles y miles y miles de seguidores, que basta que señalen a una persona para que todos estos seguidores le salten encima. Y eso es cierto, las redes sociales tienen esa posibilidad, ¿no? Cualquiera que abra su cuenta en Twitter, si alguien que nos escucha no la tiene todavía y está pensando en abrirla, bueno, ábrala, ármese de paciencia, de valor, pero también hay que decir que uno encuentra gente fantástica, y yo he tenido la oportunidad y la suerte de conocer gente francamente fantástica, sí, gente maravillosa gracias a las redes sociales. Pero al margen de este mundo, digamos, de sumidero intelectual, ¿no?, entre los trolls, etcétera, hay una cuestión interesante de las redes sociales, que es cuando están al servicio de los periodistas. Los periodistas, da la impresión de que la red social, y hablamos probablemente más de Twitter, que es la red social que nosotros más empleamos, se convierte, digamos, en una especie de manual de instrucciones, guía para entender la noticia. Es decir, el periodista escribe cuando tiene que escribir su artículo en el periódico no tiene la inmediatez, no tiene la velocidad y, sobre todo, pues el periódico, a pesar de todo, a pesar de que aquí criticamos muchas veces la falta de profesionalidad, pero en el periódico hay unas ciertas limitaciones a las que el periodista todavía tiene que ajustarse, ¿no? Una especie de aproximación profesional que las redes sociales no necesitan. Entonces, cuando es el periodista los tweets o retweets de causas totalmente partidistas, de propaganda, la interacción con agentes propagandísticos absolutos de uno de los lados, pues es muy interesante para comprender la globalidad. Nosotros desde el principio hemos evitado entrar a juzgar las redes sociales porque considerábamos que era un espacio privado en el cual el periodista o el comunicador el analista tiene todo el derecho de decir lo que le da la gana y expresar sus emociones. Lo que pasa es que empieza a ser, o nos da la impresión de que se emplea como te decía ahora recién, como manual de instrucciones. No es simplemente que la crónica, como escribía Marcelo Huillo en un artículo esta semana, se prolonga indefinidamente. La voz del periodista no se termina al final de la crónica, sino que se prolonga indefinidamente. Y ya el lector no es un lector o un espectador, sino que se convierte en un seguidor. Uh-huh. Es decir, la herramienta para sesgar la información sobre Israel o para transmitir una visión completamente partidista sobre el conflicto árabe-israelí no es ya solamente la crónica, sino que es la crónica más la red social. Y es un elemento interesante. Estamos analizando ahora mismo los tweets, los retweets, y permite de alguna manera darse cuenta que hay una evidente falta de empatía hacia uno de los lados, evidente falta de comprensión, porque uno de los grandísimos problemas que transmiten los medios de comunicación cuando están hablando de Israel es precisamente
la falta de comprensión de uno de los lados. Hay una indudable empatía hacia las voces, diría fuentes, pero no son fuentes, son voces, son parte implicada en la noticia, pues, de las voces del lado árabe-palestino, pero una total indiferencia, una total falta de comprensión siquiera del lado israelí. Y eso se ve muy claramente reflejado si uno sigue las redes sociales de estos comunicadores, analistas, periodistas, etc. Uh-huh. Y bueno, tenemos un interesante artículo en nuestra página al respecto. Yo creo que me pareció un dato interesante, curioso, para aportar hoy en el programa. Sí, de alguna manera podemos decir que antes se podían prolongar esas crónicas, como tú dices, en base a la relevancia, ¿no?, del periodista o a la posición que ha conseguido, ¿no?, a través del tiempo. De esta forma es un poco al revés. El artículo se prolonga gracias a lo que nos comentas, ¿no? Exacto. A la popularidad, por decirlo de alguna forma, que tenga esa firma en las redes sociales. Bueno, pues tal cual. Muy interesante este aspecto que compartes aquí en Revista. También compartiremos con los oyentes ese artículo que nos mencionas que tenéis en vuestra página web. Vamos con la parte final del programa, si te parece, hablando de Europa Press. Sí, quería mencionar un artículo de Europa Press. Hablábamos ahora de la propaganda, el partidismo. Bueno, pues es exactamente eso. Fíjate, cuando hablan de la política palestina, y te leo según Deutsche Welle o Swissinfo, la política palestina es brindar ayuda económica a atacantes o a las familias. Tú sabes que si la autoridad palestina paga salarios a los presos palestinos. Y mientras más tiempo estén en la cárcel, mayor sea la condena, mayor es el sueldo. Si tú, por ejemplo, te condenan a más de 30 años de cárcel, pues puede ser por haber cometido un buen ataque terrorista, sangriento, haber matado a alguien, etcétera, pues recibes $3.438, unos 12.000 shekels por mes. 2.865 si la condena es entre 25 y 30 años. Si solamente es entre 0 años y 3, entonces recibes $401 por mes. Si hay un salario que paga la autoridad palestina, la verdad es que me río porque es espectacular. La autoridad palestina, que son los que nos venden los medios como moderados, pagan un salario a los terroristas que asesinan o que intentan asesinar israelíes. Bueno, pues Europa Press nos decía que esos pagos son ayudas destinadas a familiares de presos palestinos que se encuentran en las cárceles israelíes por luchar contra la ocupación o por estar relacionados con la causa palestina, y que también se abonan indemnizaciones a palestinos muertos por la actuación de fuerzas israelíes. Es decir, palestinos que están cometiendo algún atentado terrorista y que mueren en el intento. Es espectacular cómo Europa Press blanquea el terrorismo de una manera, no sé, ¿no? De una falta de profesionalidad espeluznante. Yo no puedo comprender que una información se dé así y no pase absolutamente nada. Imagínate que estuvieran hablando que no sé, que estuvieran hablando de los presos por la resistencia vasca. Llamaría la atención. Bueno, pues esto es lo que están haciendo, la resistencia. No explican lo que son esos salarios, victimizan a los terroristas. En fin, esto de Europa Press, que lleva ya unos cuantos días omitiendo información clave. Había también otra noticia respecto a los impuestos que Israel retiene, y no explica en ningún momento del artículo por qué los retiene. Es decir, sí, pero citando simplemente a Times of Israel, diciendo que según el Ministerio de Defensa es apoyo indirecto al terrorismo durante 2020, pero es la única referencia. Todo lo demás son, una vez más, las voces palestinas, etcétera, versiones palestinas. En fin, me parecía importante también
traer esta noticia porque es bastante denunciable. Bien, pues una vez más, noticias para replantearse cómo se trata la información, conocer otros puntos de vista a los que no estamos acostumbrados, sí aquí en esta revista de Medio Oriente que Masa Gabriel nos acerca a Radio Sefarad, nos traes información, como decíamos, siempre relacionada con Israel en medios en español. Hoy hemos tratado de redes sociales y de este comunicado de Europa Press que nos mencionabas en estos últimos minutos. Así nos despedimos, gracias como siempre y hasta la próxima edición. Muchas gracias a vosotros, Alejandro, hasta la semana que viene, o no, hasta dentro de 2 semanas.